¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, Pablo, que viene siendo el protagonista principal de esta etapa de la elección, ¿no? No es el candidato. No. Pero es el que maneja, colaboramos. claro, y el que maneja a todos los candidatos. Bueno, Pablo, hay un hecho puntual hoy que comienza la campaña. Efectivamente, oficialmente comenzó hoy la campaña de cara a las elecciones del 11 de mayo. Ya las fuerzas políticas están en condiciones de salir a mostrar cuáles son sus propuestas, sus ideas, sus planes de gobierno eventualmente. Hay una aclaración, porque algunos dicen, pero los carteles están puestos desde hace tiempo. Hay una trampa, está puesta la foto, no dice candidato a nada. Bueno, el tema de la campaña anticipada sí es algo que suele ocurrir en cada proceso electoral. El tribunal recibe las denuncias, las presentaciones y evalúa en función de los elementos con los que cuenta si en el caso puntual estamos en presencia de un acto de campaña anticipada. Pero más allá de esa cuestión que por ahí es muy técnica, creo que lo importante es que los electores, los salteños, sepan que hay una persona que pretende acceder, en este caso, a una banca, en una legislatura, en un consejo deliberante, que no está cumpliendo con la ley. Claro. Esa es la base de toda la cuestión. Entonces, a la hora de ir a votar, debemos tener presente quién es el candidato que cumple la ley y cuál es el candidato que no lo hace. Y después sabemos cómo va a actuar. Campaña electoral, que lo que llevan a cabo a partir de hoy día es esto que vos decías. Pueden hacer la campaña, dar a conocer su forma, no empieza todavía la campaña publicitaria. No, la publicidad electoral oficial va a comenzar el 21 de abril y eso se traduce en la posibilidad de las fuerzas políticas de hacer esta difusión, pero a través de los medios de comunicación, a través de spots, de jingles, de avisos en radio. Esa etapa dura 20 días hasta, en realidad, 18 días, porque 48 horas antes de la fecha de los comicios, veda. Hasta el momento de la veda. De cara a la elección, hoy también está vigente ya en la página de Electoral Salta el padrón electoral. Muy importante pedirle a todos los salteños que ingresen al sitio web del tribunal, es www.electoralsalta.gov.ar, y allí verificar con su número de documento cuál es el lugar asignado para votar. Va a aparecer la escuela, el número de mesa y además un botón donde van a poder geolocalizar el establecimiento para ubicarse y llegar de forma sencilla. Y además lo tengo abierto en la pantalla, lo digo a la gente que nos está viendo y a la gente que nos escucha por radio, figura el tipo de documento y el ejemplar. Exacto. Que hay que tener en cuenta. Sí, porque la ley exige que el elector se presente a votar con su documento, pero con el ejemplar que figure en el padrón, o bien con uno posterior. Si es anterior, no va a poder sufragar. Si me aparece a mí en el padrón que es un ejemplar B y yo voy con el ejemplar A, significa que la autoridad de mesa no le va a permitir votar. Por lo que chequeo, me autorreferencio, hay cambios de lugares de votación. Sí, habitualmente tratamos de mantener los lugares de votación. Hay veces que el crecimiento poblacional impide mantenerlo en todos los casos, pero sí pueden haber cambios y eso es importante. Entonces, recordarle a la ciudadanía que ingrese y sepa con tiempo a dónde debe concurrir. Preguntan por ahí, ¿documento digital? No, el único documento habilitante para sufragar es el documento nacional de identidad, el físico, y puede ser cualquiera de los ejemplares o el librito, la tarjetita, ese que dice no válido para votar, sí es válido para votar, pero debe ser el documento físico. El documento digital de Mi Argentina no está habilitado. Todavía, esto va por parte mía, ¿todavía hay la libreta de carnicero, la libreta de enrolamiento y la libreta cívica en las mujeres? Algún ejemplar hay, sí. Y también el DNI verde. Claro, sí. Claro, el DNI, después vino el DNI celeste. La libreta de enrolamiento, después el DNI, el verde, el librito verde, después el celeste que venía con la tarjetita. Y ahora todos venimos todos tarjetas. Y ahora queremos andar con el digital. Ahora el digital. No podés entrar con el celular al... No, porque requeriría que la autoridad de mesa
haga un montón de constataciones, porque es algo de sencilla adulteración, entonces demoraría muchísimo el proceso electoral. Seguimos en el día de la elección. Ya sabemos el documento, ya sabemos que está el padrón electoral. Sistema de boleta única electrónica. Efectivamente, boleta única electrónica ya establecido hace largo tiempo en nuestra provincia. Hay una ley que establece que ese es el sistema de votación, con lo cual así vamos a votar. Exacto. Y esto te lo pregunto siempre, porque yo soy un defensor del sistema de boleta única electrónica. ¿Hubo alguna vez una diferencia entre lo que arrojó el mal llamado escrutinio provisorio y el escrutinio definitivo? No, jamás. Desde la implementación del sistema, el conteo que se hace en las escuelas, ese escrutinio provisorio, da exactamente el mismo resultado que el escrutinio definitivo, el que tiene valor legal. Uno se hace con la máquina y el otro con el conteo manual del 100% de los votos y nunca tuvimos diferencia. Ahí está, para los detractores, dijiste, el conteo manual voto por voto en el escrutinio definitivo. Así es, algo que no se hace con ningún otro sistema, siempre son un porcentaje de urnas que se abren y que se escrutan. En nuestro sistema, también por ley, se establece que se abre el 100% de las urnas y se contabiliza manualmente el 100% de las boletas. Bueno, queda claro, es boleta única electrónica. Claro, muchos dicen voto electrónico. Y no, en definitiva... Sí, tiene esa denominación popular. Sí. Lo cierto es que técnicamente es boleta única electrónica porque no hay una urna electrónica. Claro. La urna es la urna de cartón y está que el papel. Conocemos. Claro. Lo que hace la máquina es imprimir la selección del ciudadano, del elector, que luego, ya impresa en la boleta, se mete en la urna. En el caso de Salta, ciudad, vamos a... primer pantalla... Senadores. Así es. Segunda pantalla. Si vamos por categoría, sí. La primera pantalla que se van a encontrar es la categoría de senador, luego la de diputados. Para este proceso electoral, la tercera pantalla va a ser la de los convencionales municipales y finalmente los concejales. También va a estar el sistema para votar la boleta completa. Exactamente, la opción votar por categoría y si no, la opción de votar por lista completa. En ese caso va a aparecer primero los candidatos a senador y en función de la selección que se haga van a aparecer ya el resto de las opciones que están dentro del mismo espacio político de ese candidato a senador seleccionado. Pregunta a la gente, dice, ¿va a haber simuladores? Sí. El día miércoles se va a llevar adelante la audiencia de pantallas, así denominada, que es la posibilidad que tienen las fuerzas políticas de hacer observaciones al diseño que estamos diagramando desde el Tribunal Electoral. Cuando se aprueben, algunos días más, una semana, 10 días más, y ya va a estar disponible también en el sitio web el simulador para que desde cualquier punto de la provincia puedan ingresar y ir familiarizándose con las pantallas. ¿Computadora o puede ser también una tablet o un celular? Puede ser celular, puede ser computadora, puede ser una tablet. Además va a tener la opción para descargarse, es decir, que se puede utilizar offline, online o offline. Exactamente. Bueno, y autoridades de mesa ya están designando. Estamos en el proceso de designación. Por ley se establece que en principio deben ser el personal docente y no docente del Ministerio de Educación. Únicamente cuando no alcanzamos a cubrir con todas las vacantes es que hacemos la convocatoria al resto de la ciudadanía. Estamos en ese proceso, enviando las notificaciones y llevando adelante los cursos de capacitación obligatorios. Se les paga, pero hay que hacer la capacitación. Es obligatoria hacer el curso de capacitación y aprobarlo. Tiene instancias evaluativas que deben ser aprobadas. En cuanto al pago, para este año el Tribunal Electoral determinó 50.000 pesos en concepto de viáticos y además 10.000 pesos adicionales para que se abonen los alimentos que pudieran consumirse. Exactamente. Pablo, ¿y la experiencia esta de hacerlo con el personal capacitado? Porque docente siempre se nombraba autoridad de mesa al docente, pero esta particularidad de que hay que capacitar, de que hay que rendir, de que te paguen, ¿mejoró el desempeño electoral? Sí, entiendo que es un punto importante cuando uno logra tener un staff de personas que ya saben con qué se van a encontrar el día de la votación,
ya tienen la experiencia no solo en el manejo de la máquina, que es muy sencillo, sino en todo lo que supone estar al frente de una mesa. Recordemos que la autoridad principal es el presidente de mesa. Claro. Todo el resto de las fuerzas de seguridad, gendarmería, la policía, están para ayudar al presidente de mesa, y entonces es una tarea que requiere conocimientos y una responsabilidad muy grande. Claro, sobre todo, bueno, el ejercicio permanente de la votación también ayuda mucho, ¿no? Por supuesto, entonces uno ya llega con alguna tranquilidad de haber vivido esa experiencia previamente, sabe con qué se puede encontrar y cómo manejarlo. Era muy común a veces este tema del documento, no, pero está con el documento viejo, no, pero... y empiezan los fiscales, el fiscal general, la pelea, era parte del folclore de la elección. Es parte de lo que sucede habitualmente en una escuela. Igualmente el tribunal además pone para colaborar con las autoridades de mesa auxiliares electorales, que son los encargados de evacuar las eventuales consultas que pudieran tener autoridades, electores y los fiscales partidarios, y además el asegurarse el correcto funcionamiento de la máquina. Dijiste fiscales. ¿Cuántos pueden estar en la mesa acompañando a las autoridades y cuántos pueden ser fiscales generales? 1 por fuerza política y hasta 3 fiscales generales. Y en este caso tenemos 16 boletas. O sea, 16 listas, digamos, lo que es senadores, me parece, ¿no? No tengo ahora el número medio... particular en la cabeza. Pero sí, depende la cantidad de fuerzas que se presenten. De hecho, no todas tienen el fiscal de mesa. Lo que pasa es que el sistema de votación además colabora con las fuerzas políticas en la... que no sea tan necesario tener un fiscal. Ya no hay robo de boleta. No existe el robo de boleta. No hay reposición. No hay voto cadena. Está todo muy, muy bien organizado, con lo cual es simplemente por ahí tener alguna información anticipada la que te permite tener un fiscal. Chicos de 16 años que cumplen 16 años hasta el 11 de mayo están en el padrón. Efectivamente, deben obviamente verificar que efectivamente hayan sido incluidos. Lamentablemente la etapa para hacer observaciones a este padrón ya pasó y el padrón que tenemos es el padrón definitivo, pero en principio toda persona que cumpla 16 años al 11 de mayo debe estar incluida en el padrón. Si está en el padrón, ¿tiene obligación de votar? Los electores entre 16 y 18 y los mayores de 70 años tienen el derecho de votar, pero no es una obligación. Los electores entre 18 y 70 tenemos el derecho y además la obligación de ir a votar. Es una elección provincial o más departamental. ¿Cuáles son los justificativos para no ir a votar? Para no ir a votar de forma justificada se debe acreditar, por ejemplo, estar a más de 100 kilómetros de distancia. 100 kilómetros. 100 kilómetros. En la elección nacional son 500, sí. Para nuestra provincia son 100 kilómetros. Tener alguna enfermedad o cualquier otra situación de fuerza mayor que impida a ese elector concurrir a las urnas. Cualquiera sea la situación, debe acreditarse. El Tribunal Electoral oportunamente va a poner a disposición una modalidad de justificación virtual para que pueda presentarse los motivos. El viejo sistema de ir a la policía y hacer la constancia sirve. Eso sí sirve porque es lo que acredita que la persona está a más de 100 kilómetros de su lugar de votación. Pero perfectamente podría acreditarse con un pasaje en colectivo, un pasaje de avión, que de vuelta justifique que la persona viajó en esa fecha y que no estaba a menos de la distancia exigida. El que no cumple con estos requisitos, está a menos de 100, no tiene ninguna enfermedad y no va a votar. Bueno, puede tener una sanción. Las sanciones son de tipo económico, pero también administrativa. Alguna dificultad para, por ejemplo, renovar el carnet de conducir. Pero más allá de la sanción, sea una multa o sea dificultades administrativas, creo que hay que hacer especial hincapié en que este es el momento en que la ciudadanía se pronuncia a través de su voto, decide qué es lo que quiere para los próximos años, en este caso, qué legisladores provinciales o municipales quiere para los próximos años,
y desde ese lugar es importante recalcar la trascendencia que tiene este momento. Un poco lo que hablábamos con Pablo fuera del micrófono cuando llegaba, decíamos esto, ¿no? La importancia que tiene el ir a votar, el ejercer nosotros como ciudadanos, ¿no? El hecho de ir a votar. Exactamente. Afortunadamente, ya somos muchos los que comenzamos nuestra vida en democracia, viendo a nuestros padres ir a votar, a nuestros abuelos ir a votar, pero no por eso hay que desconocer que hubo una época en la que no existía la democracia, donde no había la posibilidad de elegir, y entonces debemos hacer un uso habitual de este derecho. Claro, un poco lo que decíamos por ahí, ¿no? Una boleta, una libreta de enrolamiento, una libreta cívica, porque esa gente quiere ir a votar, aun cuando han superado el límite de los 70 años, quieren ir a votar, saben lo que es importante votar. Por supuesto, entienden la relevancia del momento e incluso se preparan y solicitan a sus familiares que los lleven, que sean parte de ese momento que para ellos es muy, muy importante. Se toman también esas precauciones. Cuando van personas impedidas de manejar, de moverse, se puede trasladar. Por supuesto, se moviliza la urna y se puede confeccionar la boleta en cualquiera de las máquinas, la máquina que esté más cerca del ingreso del establecimiento, justamente para ayudar a la persona. O sea que no hay impedimento. Sea una persona mayor o alguna persona con movilidad reducida. No hay impedimento para eso. No, absolutamente. Bueno, ya repasamos autoridades, repasamos el día de la elección, el elector, el escrutinio ese día. El escrutinio ese día lo realizan las autoridades de mesa en presencia de los fiscales que estuvieron acreditados en la mesa. Se hace con la asistencia de la máquina que nos permite un conteo rápido de los votos. Ese resultado provisorio se transmite al Tribunal Electoral, que inmediatamente los publica en el sitio web. Apenas llega el primer certificado de escrutinio, lo publicamos. Y toda esta tecnología nos permite alrededor de hora y media, 2 horas, ya tener el 100% de la Más de cuando es una elección de medio término, que a veces a 8 de la noche ya sabemos cómo salió la elección en Salta. Y eso es importante, ya sabemos cómo salió la elección, porque de vuelta, históricamente desde la implementación de este sistema, nunca hubo una diferencia entre el escrutinio provisorio y el escrutinio definitivo. Obviamente, salvo los votos impugnados y los Claro, aprobados. seguro. A propósito de eso, porque normalmente, ahora no tanto, pero al principio cuando se implementaba que el código fuente, que vamos a denunciar, que ¿alguna vez prosperó una denuncia? Primero, ¿se hizo alguna denuncia? Segundo, ¿prosperó alguna denuncia? Hubieron presentaciones. Lo cierto es que el sistema tiene no únicamente esta audiencia del código fuente como instancia de control. En cada proceso electoral hay una auditoría que está a cargo de la Universidad Católica de Salta o la Universidad Nacional de Salta. En este proceso electoral es la Universidad Nacional de Salta la que está llevando adelante la auditoría. Está la audiencia de código fuente, donde los fiscales informáticos de las fuerzas políticas se presentan y verifican que todo esté correcto, pero además tenemos casi 1.100.000 auditores. Claro. Cada elector que va, confecciona su boleta y después verifica que lo impreso es lo que seleccionó, tenemos de vuelta casi 1.100.000 auditores. En este folclore, a propósito de lo que decía, en este folclore de la elección, ¿existe el caso donde yo voto y me imprime otra cosa? Hemos tenido alguna referencia a esa situación. Lo cierto es que está previsto que si el elector refiere que no es su elección o que se equivocó, esa boleta se destruye, le dan otra boleta, vuelve a confeccionarla. Pero viste que normalmente pasa, el día de la elección dice, en la mesa de la escuela tal, están votando y está imprimiendo la máquina. Pero después nosotros, por lo menos, en lo que refiere a mí, nunca me mostraron, mira, en esta máquina yo voté tal cosa y salió esto otro. No. Pero además también la ley prevé que los fiscales partidarios puedan hacer controles periódicos respecto del funcionamiento de la mesa. Entonces, son las 10, 11, 12 del mediodía, está tranquilo, bueno, a ver, controlemos, el presidente Mesa,
imprime un par de boletas como para aprobar en presencia de los fiscales, está todo bien, se rompen esas boletas obviamente y continúa la votación. Continúa el sistema de votación. ¿Se pusieron de acuerdo con los nombres y los colores? Sí. Fue parte de las cuestiones que tuvo que resolver el Tribunal Electoral para este proceso electoral. Es una elección previa, pues. Sí, la discusión respecto de los nombres de los frentes y la utilización de determinados términos, pero ya es, por suerte, una etapa superada. Se pronunció el tribunal, tuvimos los dos frentes peronistas. Claro. Tuvimos algún planteo respecto al también. Frente Liberal Salteño por Salta Libre y también con el Frente de Izquierda y Trabajadores. Claro. ¿Hay una lista que la bajaron? ¿La de Guaymás? No es que la bajamos. No cumplió los requisitos. Entre el momento de la presentación de las listas y el momento de la oficialización, el Tribunal Electoral lo que hace es verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales. En el caso del Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo, se hizo la observación respecto del incumplimiento de uno de los requisitos, se venció el plazo y no fue subsanado, con lo cual no podía ser oficializado en esos términos. Tal cual. ¿Qué aparece en la pantalla? Va a aparecer la foto del candidato y el logo y el nombre del partido. Sí, las pantallas en cuanto al diseño general no hay grandes innovaciones. Vamos a tener la foto del candidato en las distintas categorías, el logo partidario, el número de la lista, el nombre de la fuerza política por la cual se postula y su nombre y el de los siguientes. No, te pregunto esto porque digo, ¿aparece Milei o Cristina en alguno de los...? No son candidatos en la provincia, ni Milei ni Cristina. O sea que no puede aparecer referencia a ellos tampoco. No, referencia puntual, su nombre, no. No, ni su nombre ni la foto. No, por supuesto que no. Obviamente, que aparezca la foto de cualquiera de estas dos personas supondría la posibilidad de que el elector pueda llegar a pensar de que está votando a esa persona. No son candidatos, con lo cual no puede aparecer. No pueden aparecer. Bueno, la verdad que creo que repasamos. ¿Qué nos queda entonces ahora? 21 de abril comienza la campaña publicitaria. Exactamente. Que se extenderá hasta 48 horas antes del acto eleccionario. Así es. El viernes a las 8 de la mañana cesa toda actividad política. Ahí dejamos al elector pensar. ¿Redes sociales? Redes sociales es un tema. Está incluido obviamente dentro de la legislación. La dificultad que presenta es su control. Claro. Porque cualquier ciudadano en ejercicio de su libertad de expresión puede hacer alguna manifestación y no por eso suponer que está la fuerza política por detrás violando la normativa. Pero bueno, es un gran desafío. Claro. Son las nuevas tecnologías. Porque además puede ser que el posteo quedó colocado desde antes. Exacto. Por eso hay reedición de posteos viejos, posteos que realiza un ciudadano de vuelta en ejercicio de su legítimo derecho de libre expresión, y también hay trampas. A veces discriminar cuál es cuál se hace realmente muy dificultoso, y entonces de vuelta apelamos a la ciudadanía que si cree que están haciendo trampa, dirija su elección para otro lado. Exactamente. Pablo, gracias por venir. Por favor.